Cuando tú trabajas con este tipo de personas, entiendes cosas como que la suerte, y esto no quiero que nadie se moleste, la suerte es una cuestión de enfoque. Cuenta que no hay una universidad de esto prácticamente nosotros hemos cogido toda esa información, porque hay quien dice, es que habéis cogido toda esa información y ahora como que la vendéis. Pues claro, y claro, nuestras jornadas cuando dábamos con peces al principio eran suerte, claro. Si no entendíamos, no la jugábamos y era muy aleatorio, pero había mucha decepción. El proyecto Rincón de mi Pesca y te fuiste a Barcelona. Lo presenté aquí en Málaga y no venía nadie. Es decir, el pescador que piensa que la pesca es suerte es porque solamente tiene capacidad para enfocar que esto es suerte. Pero después está la otra parte. 80% de las grandes capturas, vamos a poner un número, el 80% venga, por ponerlo, venga, vale. se coge de 80 metros a costa. De los que opinan que el lance importa en esos prácticos. Si la pregunta va a porque si es mejor lanzar o no lanzar, porque si el pescado está más cerca, está más lejos. ¿Qué te decía la gente del sector? O sea, ¿qué te decía? ¿Qué salía? ¿De verdad quieres saberlo? Juanma Cano, buenas, ¿qué tal? En primer lugar, agradecerte el estar aquí y arrancar el primer episodio del podcast de Bihook. Y nada, espero que echemos un rato de charla magnífico, donde podamos compartir momentos y aportarle valor a los usuarios que quieran escucharnos o vernos, ¿no? en el canal. Y nada, soy todo oído. ¿Quién es Juanma Cano? Para quien no te conozca, yo te conozco, pero ¿quién es Juanma Cano? Pues, Alfonso, muchas gracias y buenas a toda la audiencia. Para mí, primero, empezar, antes de explicar un poquito quién soy y tal, empezar a agradecer. Es un placer para mí estar aquí inaugurando este nuevo proyecto, que también creo que conecta directamente con el mar, y eso me enorgullece bastante poder llegar hasta la gente, poder tocar un poquito y transmitir desde la pasión de cada persona. Yo creo que cada persona tiene algo que aportar a este mundo, ¿no? Sí, maravilloso, sí. ¿no? Y los pescadores estamos muy, muy conectados con el mar, ¿no? Y agradecerte que eso, un placer ser una de las personas que va a inaugurar eso junto contigo, ¿no? Como tú dices, somos amigos, nos conocemos de hace tiempo. Y ya para continuar, pues, ¿quién es Juanma Cano? Pues una persona enamorada también del mar, enamorada también de su costa, de la Costa del Sol, ¿no? Esa que muchos pescadores tiran, que como que no hay peces y tal. Pues yo realmente me siento un enamorado de nuestra costa, del mar. Una persona también muy familiar, me considero una persona muy familiar, una persona... tengo mi familia, mis niños, mi mujer, mis padres todavía vivos, gracias a Dios, y disfruto con ellos muchísimo. Intento, pues, transmitir todo eso que a mí en su día me enseñaron, ¿no? Desde pequeño, ¿no? ¿Quién te enganchó? Me enganchó mi padre con la naturaleza. Empezamos con la cacería, me acuerdo yo, siendo yo un niño con 4 o 5 años que apenas podía andar, pero ya iba andando por monte a través detrás de las perdices, de los conejos, o nos tocaba a lo mejor ir a una montería algún día. Yo disfrutaba muchísimo con la naturaleza. Siempre me llama mucho la atención eso, ¿no? Los animales. Y luego ya la cacería se puso un poquito más complicada. Y aquí, en este caso, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en Fuengirola, Málaga, para todos los que nos estén viendo, un sitio privilegiado aquí en mitad de la Costa del Sol, comenzó un movimiento llamado Pesca a despegar con muchísimas personas que tú conoces, ¿no? Que han sido seguramente pues personas maestros tuyos y míos, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Por citar algunos, Juanillo Pelofino, Félix Moreno, las personas que inauguraron el club, ¿no? El club ahí que actualmente formo parte, ¿no? Del Club La Baila. Y la verdad que Fuengirola tiene magníficos pescadores. Vaya, hablo de Fuengirola porque
lo tocamos. También no solamente no dejar atrás Málaga, pero es verdad que actualmente hay magníficos pescadores en todo el litoral andaluz y español, ¿no? Yo creo que decanto un poco la balanza porque soy andaluz al litoral andaluz, pero es verdad que en España contamos con magníficos pescadores de competición. O sea, porque aquí vamos a dividiremos un poquito, ¿no? Entre la pesca de competición y la pesca deportiva, porque hay pescadores pues que les gustan una modalidad y otra. Pero Juanma, ahí comentarte de dónde viene esa pasión. O sea, tú empezaste con la cacería, pero ¿cómo llegaste al mundo de la pesca? Claro, tú imagínate, cuando yo empecé con la cacería, apenas tenía edad ni para sostener una escopeta. Yo no tenía permiso para poder disparar. Y rápidamente el campo se tornó en una situación complicada, la cacería estaba muy difícil y bueno, pues mi padre optó por el tema de la pesca. Y ahí fue todo un boom. Mi padre vendió su escopeta, sus rifles, no sé si se quedó con alguna para salir de vez en cuando, pero ya apenas todo se tornó en eso, en pesca, y era todos los fines de semana salía a pescar. O sea, tú salías a pescar. Salíamos, nos montábamos en el coche y mi padre pues en ese momento pues aprendía de estas personas que estaban un poquito más conectadas al mar y la verdad que pescaban muy bien y muchos de ellos propulsores del club, entre otras cosas, ¿no? Muchas otras actividades que se hacían aquí de pesca en el pueblo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Fuengirola era un poquito más pequeña que ahora. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues lo típico. Teníamos obsesión por salir fuera de nuestro pueblo, aunque también pescábamos aquí mucho las herreras. No sé si te acordarás de eso, Sí. cuando había buenas herreras por aquí, por nuestras costas, que ya cada vez más difícil. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí está viendo épocas, años atrás, que sí es verdad que están saliendo, pero es verdad que cada vez están más difíciles. O sea, eso ya lo hablaremos un poquito más adelante. Em, ¿Cómo aprendías a pescar? O sea, porque yo quiero preguntarte, ¿con qué edad empezaste a pescar y cómo aprendías? Porque es verdad, sí, había buenos maestros, entre comillas, que ibas con ellos a pescar, pero es verdad que el pescador antes y ahora también es como un poco receloso, ¿no? Como que eso que sé y me está funcionando, pues me lo quedo para mí porque no quiero que lo vean otras personas porque vayan que me quiten, ¿no? O sea, ¿cómo aprendía Juanma y cómo aprendías directamente cuando comenzaste a pescar? Pues me encanta que me hagas esa pregunta, porque es muy diferente a como es ahora. Yo se lo digo mucho a los alumnos y a eso, que bueno, ya hablaremos de eso un poquito, de dónde estamos metidos, etcétera. Y se lo comento mucho, pues, las diferencias que hay de cuando aprendíamos antes, o como me tocó a mí aprender por lo menos. Y eso, íbamos todos los fines de semana con mi padre y yo prácticamente aprendimos a la vez, ¿no? Pasa que es verdad que mi padre tenía más edad, yo tendría unos 8 años cuando empecé con la pesca. Tú imagínate, no podía casi ni con la caña. Aquellas cañas que había de 5 metros, canesán y tipo de cañas que Que no vea cómo no sé si pesaban, tenían algo de carbono, pero pesaban. ¿eh? Pesaban. Y salíamos de pesca, nos encontrábamos por situaciones de gente que sabía pescar muy bien o hacían muchas capturas y nosotros no veíamos un pescado. No penséis que antes había más peces y era fácil eso. Antes era igual, exactamente igual que ahora. El que tenía un nivel tocaba más pescado y el que tenía menos tocaba menos. Y a nosotros, yo recuerdo muchos fines de semana que íbamos a Tarifa, por ejemplo, y la corriente no te dejaba pescar, o las algas, o tal, o el de al lado cogía 3 doradas y tú no veías ninguna, y eso se repetía una y otra vez. Yo le cuento una anécdota mucho a los alumnos míos, le comento, pues que sepáis que nosotros tardamos 2 años en sacar la primera dorada, yendo todos los fines de semana a Cádiz para poder sacarla, La verdad que sí. mirando los partes que mi padre llamaba por teléfono, llamaba a Salvamento Marítimo, y Salvamento Marítimo lo que hacía cada X horas, no me acuerdo si era cada 12 o 24 horas, pasar un parte y actualizar un parte marítimo que iba dando por puntos de toda la costa del litoral. Y así es O como sea, que tú llamabas y te daban el llamaba. parte cada 12 horas, cada 6 horas y te iban diciendo... Y salía una voz de una persona que seguramente sería pues el guarda de costa, comentando pues
a lo mejor en playa o zona del estrecho, no sé qué, no sé cuánto, fuerza 4, virando con viento de poniente, virando a no sé qué, no sé cuánto. Y ahora pasaba al siguiente punto y iba recorriendo toda la costa. Entonces, tú lo que tenías era una información, se supone, la más actualizada, ese era el internet de la época, ¿vale? Y luego llegabas allí al punto clave, a lo mejor llegabas a Barbate o a Sotogrande o lo que sea, y te encontrabas por la realidad. La realidad no es que variara mucho, claro, ellos estaban dando informaciones para la navegación. O sea, claro que es que ¿Sabes? eso es verdad, porque era para los barcos, ¿verdad? Porque el estrecho, el cruzar el estrecho, pues tú con un levante, un viento de levante, un viento del este, no, la verdad, con un temporal grande no puedes cruzarlo, porque obviamente te vas a la deriva. Te vas a la deriva. Quien visitamos mucho el estrecho, pues sabemos cómo va la película allí. Pero, pero esa parte, es verdad, con las experiencias ahí, volviendo al hilo, tú aprendías por experiencia. O sea, es más, Ahí, yo creo que a mí también, yo recuerdo que yo empecé de los 6 años a pescar, esto es experiencia. O sea, experiencia, y vais aprendiendo. Pero es verdad que tú has cogido ya hace unos años, me quedé loco, porque digo, joder, Juanma, ¿qué está montando aquí, no? Eh, Estamos en la era de la información, estamos en internet, y cuéntame qué hiciste. O sea, cuéntame de ese proyecto que lleva adelante y que estás llevando adelante, aunque yo lo sé, pero seguramente los espectadores no lo sepan, ¿no? El por qué Juanma Cano empezó Rincón de mi Pesca. ¿Qué es Rincón de mi Pesca? ¿Por qué empieza Rincón de mi Pesca? ¿Con qué propósito empieza Rincón de mi Pesca? pues al hilo ese que estamos comentando, claro, yo como veía eso y luego llegábamos y no teníamos resultados y veía que gente sí tenía resultados, pues yo decía, aquí hay algo que no me cuadra. Como unas personas todos los fines de semana la clavan y nosotros siempre, yo notaba que nosotros siempre íbamos como con retardo. Es decir, cuando elegíamos una playa para pescar, porque a lo mejor habían salido muchas doradas, por decir algo, lo típico, ¿no? Llegábamos al fin de semana siguiente, cuando podíamos, y allí o no se sacaban ninguna, o si se sacaban alguna, nosotros no lo sacábamos, ¿vale? Entonces, empecé a darme cuenta que había gente que sí era capaz, porque a lo mejor esas personas que ya la habían cogido la semana anterior ya estaban en otra zona. Entonces, me di cuenta que siempre llegábamos tarde. Yo esto no se lo contaba ni a mi padre ni nada, pero eran cosas mías, ¿no? Yo decía, bueno, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces, cuando ya tuve un poquito más de edad, más experiencia, yo dejé la pesca un tiempo, cuando empecé a trabajar, como 5 o 6 años, ya después volví, me saqué mi carnet y empecé a documentarme bien, a leer todo lo que caía en mis manos, a empezar los primeros canales de YouTube que salían y tal, a comprar la revista típica de Pescamar, porque había muy poca literatura de pesca. Sí, sí, Y, Pescamar y, es y mítica. algunos libros que caían en mis manos, que mi padre me compraba o me recomendaba, pero muy poco. Entonces, empecé a darme cuenta de que había cosas que tenían ciertas coincidencias y que yo no dominaba. Y luego me pasó otra cosa, Alfonso, que veía el poco contenido que había en internet sobre pesca, me parecía demasiado, por así decirlo, superficial. Tocaban todo este tema que yo estoy comentando, de eso que yo todavía no sabía que era, de una forma muy superficial. Por ejemplo, la gente hablaba de sus capturas, pero no hablaba de cómo ni por qué las capturaba. Y había gente que sabía pescar de verdad, o que eso parecía, ¿vale? Entonces, yo me propuse, porque me gusta, una de mis pasiones es la literatura, la escritura, leer, leo bastante. Todas las mañanas me levanto, lo primero que hago es leer, luego me dedico a hacer ejercicio y tal. Pero mi tiempo de lectura no me lo quita nadie. Y me gustaba mucho escribir. Entonces, cogí esas dos vertientes, la pesca y la literatura, y me puse a montar algo en casa. Y el motivo es porque fui padre y no podía salir a pescar siempre que quería. Y era mi forma de estar, de evadirme y de estar conectado al mar. Ya digo que el mar siempre me ha tirado muchísimo, ¿vale? Y yo lo que notaba, pues, que me faltaba esa parte de, al no poder echar las cañas, pues tenía que estar con mis niños porque eran más pequeñitos, no podía salir todo lo que quería.
y empecé a estudiar pesca. Todo lo que caía en mis manos. Tío, pero ¿dónde sacas tú el contenido de pesca? Porque Pues mira, si te... creo que no hay mucho contenido de pesca. En aquel momento había muy poco. Había muy poco contenido. Y los pescadores, esos reportajes que ahora se pueden ver en cualquier plataforma y tal, eso apenas existía. Eran solamente Jara y Sedal y poco más. Luego ya hubo otra época, que es la que estoy comentando, que ya empezaron programas como Lances. No sé si... Joder, Lance sí, tío. Lance que dedicaba, pero a lo mejor dedicaba a 15 minutos cada 2 o 3 semanas a la pesca. Correcto. Todo lo demás era cacería y cosas de campo, etcétera. Bueno, Lance aquí en Andalucía hace una labor excepcional. O sea, yo conozco al equipo de producción de Lance y la verdad que Manolo, de aquí si me ve un saludo. La verdad que hacen un trabajo excepcional. Yo he tenido la oportunidad, no sé, yo creo que tú también, de grabar con ellos, sí. De participar en algunos y es meritorio, o sea, es meritorio y es verdad que es de agradecer que le den un poco de visibilidad a al deporte de la pesca, ¿no? Que personalmente yo también soy aficionado, pesco, y la verdad es que le da una visibilidad y aporta un valor porque van compañeros a pescar y filman a compañeros en su experiencia, en sus salidas de pesca, que la verdad que se aprende bastante, ¿no? Sí. Pero volviendo al hilo, o sea, yo recuerdo que hace unos años, o sea, cuando venía a internet, es verdad que yo recuerdo poco de historias de pesca. O sea, que no había contenido. Os voy a comentar lo que a mí me hizo así el chip. Dale. Lo que prendió la llama. Un libro que cayó en mis manos que se llama La pesca de mar desde costa, de Emilio Fernández Román. Ese libro para mí fue el decir, ya decía yo, que aquí había algo. Bueno, este hombre escribía, yo creo que sobre los 80 o 90, sobre la pesca, pero lo llevaba todo al tema de los porqués, de entender esos entresijos que hay detrás de la pesca y por qué algunas veces el pez come y otras veces no come. Te habla de las presiones, te habla de los cambios meteorológicos, de cómo hay que empezar a ver la pesca y eso fue lo que realmente a mí fue mi hilo para poder coser todas esas cositas que yo había de alguna manera dispuesto, sabía que estaban ahí, pero no podía unir ni demostrar. Y fue lo que a mí me enganchó a empezar a escribir un proyecto que no es el actual, sino simplemente el contar mi forma de vivirme la pesca, que para mí es mucho más importante el placer de entender cómo funciona el mar y entender cuándo los peces comen, porque siempre una cosa, otra cosa no, pero mi padre lo que siempre me enseñó fue a respetar la naturaleza. Y lo importante no era la captura, sino disfrutar del momento o la presa, disfrutar del momento, disfrutar de la cacería, del lance, disfrutar de la pesca y no arrasar con tu actividad, sino me decía que un pescador y un cazador tiene que ser un bien para el campo y para el mar y no un depredador, ¿no? Y es verdad. Entonces para mí tenía mucho valor el hecho de empezar a escribir una cosa que ayudara a las demás personas a entender cómo podían disfrutar más de su deporte, como es la pesca, que es algo que tiene muchísima ignorancia, como hemos hablado, no había contenido. Y nada, empecé a escribir mi blog, hice algunos artículos donde hablaba mucho de la meteorología, hablaba mucho sobre los estados de la mar, sobre el viento, y nadie hablaba de eso. Yo creo que para mí, Alfonso, hubiera sido más fácil haberme ido al puerto a pescar con un vivo y haber puesto las capturas que hacía, pero eso ya estaba. Eso es lo que te iba a preguntar. Eso ya estaba, Alfonso. Yo soy pescador, sé cómo está sé un poco cómo es el sector de la pesca deportiva de surfcasting. Estamos hablando del surfcasting. Es verdad que de antaño los que han aprendido por experiencia, porque aquí dos formas, o sea, yo pienso, ¿vale? En mi punto de vista, dos formas de aprender. Aquí antes te decía, para aprender tienes que ir a pescar. O
sea, a pescar, igual que con todas las actividades. Yo creo que tiene que haber un entrenamiento, una repetición y vas cogiendo, información de la playa. Pero es verdad que cuando tú sacas esas conclusiones, ya después eso, hay patrones que se cumplen y que obtienen resultados, pero es verdad que hay mucha gente que solo piensa eso es suerte. O sea, ¿tú crees tú piensas, mi pregunta es, ¿tú piensas que las personas que obtienen capturas, grandes capturas o reiteradas capturas, es suerte? O sea, ¿tú crees que es todo suerte o hay algo que no sabemos? Yo tengo mi teoría, pero quiero saber... Es muy buena pregunta. Yo quiero saber tu Yo- perspectiva porque sí, lo has estudiado, tienes un montón de alumnos, has escuchado un montón de experiencias y me gustaría saber He tenido la suerte de trabajar con grandes pescadores de España y personas que se han dedicado incluso a la formación, ¿no? Y también pescan, o personas que, por ejemplo, he trabajado bueno, prácticamente referentes desde el punto de vista de pesca por libre como también de competición. He llegado también a contratar a Cánovas, por ejemplo, que es el número uno, pescador número uno ahora mismo ranking. del ranking. Cuando tú trabajas con este tipo de personas, entiendes cosas como que la suerte, y esto no quiero que nadie se moleste, la suerte es una cuestión de enfoque. Es decir, el pescador que piensa que la pesca es suerte es porque solamente tiene capacidad para enfocar que esto es suerte. Pero después está la otra liga. La otra liga es pescadores que son capaces de hacer que funcione la pesca. Y no me refiero a sacar peces en cualquier momento, sino saben perfectamente cuándo y cómo tienen que trabajarlo. Y ven cosas que otros pescadores solamente están viendo. Qué suerte. ¿Y cuál es la diferencia? Enfoque. Si no eres capaz de ver otra cosa, pues vas a pensar siempre que esto es suerte. Y eso, a raíz de esto que te he comentado antes, a raíz de que yo empecé a estudiarlo, que ya no solamente cogía material didáctico de pesca, sino empecé a empaparme de biología, fui entendiendo cómo funciona el ecosistema, cómo funcionan los peces. Y pude entender que básicamente trabajan en 4 fases de actividad los peces. Una es el ayuno, que no comen, no necesitan alimentarse. Otra es la realimentación, que es el momento en el que inician otra vez su alimentación. Y ahí, esos momentos, cuando eres capaz de poder predeterminarlo, llegas antes. Y esto es lo que yo hablaba al principio. Cómo mi padre y yo llegábamos siempre tarde. Y había gente que era capaz de llegar antes. No, estas personas no habían estudiado cosas de biología, creo yo, vamos, lo mismo sí. Te estoy hablando de pescadores que eran algunos hasta médicos, ¿no? Que eran gente también curtida, pero tenían ese gusano de la pesca que le tiraba y volvían cada fin de semana al mar y eran capaces de anticiparse al pescado porque se habían referenciado. Es decir, habían estudiado patrones que funcionaban y los explotaban. Y luego les machacaban mucho porque no tenían ese conocimiento. Hoy en día sí tenemos ese conocimiento, que nosotros lo estamos explotando en la pesca, en la cuestión de la escuela, la cuestión didáctica, y cuando tú enseñas eso, te das cuenta de que el pescador coge un poder muy fuerte. Entonces la suerte empieza a pasar a segundo plano. Es verdad, pues, por ejemplo, como referencia a los pescadores, yo siempre, mi referencia como experiencia es a esta playa voy a pescar con viento de levante o viento del este. A esta playa voy a pescar con poniente o con viento del oeste. O a esta playa voy a pescar con viento del noroeste. Sí. O sea, yo sé que las marejadas, los vientos son clave. O sea, son clave y determina un montón cuando el pez está activo o no, pero seguramente hay muchos más factores. O sea, hay más factores. Bastante. Nosotros lo dividimos a través del sistema formativo que tenemos de la escuela en 2. Los factores fijos, que son aquellos que se pueden medir, por ejemplo, la marea es una cosa que tú sabes, tú puedes hacer un cálculo aritmético, hay tablas que te calculan
la marea que tú puedes tener dentro de 20 años, este mismo día. Hoy estamos a 19 de enero. Pues el 19 de enero, ¿cuándo vamos a tener esta marea? Dentro de 20 años. Y tú sabes exactamente a qué hora son las pleamares y las bajamares. Pues eso sería un factor fijo, algo que tú entiendes. Cuando amanece, sería otro factor fijo, las estaciones, el momento, la duración de luz solar, eso se llama fotoperiodo. Todo esto es clave y afecta directamente al pez y le va generando una predisposición. Pero luego están los factores variables, que estos pesan más, tienen más trascendencia para que el pez se active o no, que es lo que tú has estado hablando antes. Viento, marea, o sea, marejada, oleaje, corrientes, todas estas determinaciones que condenan, de alguna manera condicionan al pez a que se pueda activar o no se pueda activar en estas fases que hemos hablado. Hemos hablado solamente de dos, pero hay dos más. La fase de adaptación, que es cuando el pez ya se ha realimentado y ya se va cuadrando otra vez y se va, de alguna manera, regulando con la naturaleza, porque nunca va contra corriente, es decir, nunca va contra natura, siempre va alineado con las situaciones climáticas, con las situaciones de factores fijos, etcétera, que más le favorecen. Porque el pez al final no deja de ser un ser más de la naturaleza y lo que hace es generar tiene un perfecto sistema de gestión energético, pero perfecto. Y no va a invertir energía en balde. Siempre va a ir a favor de las condiciones. Y todo aquello que le provoque una oportunidad para alimentar, va a apostar fuerte para alimentarse, que le facilite el alimento. Por ejemplo, muchas veces son naturales, como cuando hay un oleaje y desentierra comida, etc. Pero otras veces es por la mano del hombre. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos varios puertos en la Costa del Sol. En puertos pesqueros que van con el descarte, le van proveyendo de comida gratuitamente. Ellos llegan allí, comen fácil. No tienen que mover, no tienen que buscar el alimento. Son puntos calientes. Son puntos calientes. Vamos a buscar, ¿verdad? Y luego queremos que vengan a comer a la playa. Si se han hartado de comer, estos animales, evidentemente, pues tienen esa facilidad y encima en puerto tienen resguardo. O sea, básicamente, llegando a una conclusión, tú lo que haces básicamente en la escuela es une toda tu experiencia, has cogido después y has organizado esa experiencia en conocimiento, en pauta, y se la brinda a gente que empieza de nuevo en la pesca o que está en la pesca y quiere seguir aprendiendo. O sea, yo me considero una persona muy humilde, aprendo de todo el mundo. Yo pienso de que todo el mundo se puede aprender algo, ¿no? O sea, tú lo que haces básicamente es organizar ese contenido y darle el tiempo. O sea, el tiempo que tú has invertido todos esos años, se lo estás dando a las personas. O sea, eso para mí eso es... Para mí, que me encanta la pesca, es algo muy valioso, ¿no? Pues tú hay que enseñar. O sea, ¿qué formaciones hay en la escuela, por ejemplo? Claro, como estás diciendo, la escuela es un medio para que ese pescador se despreocupe de esos porqués y encuentre de una manera muy fácil, muy rodada, vamos a decirlo así, el camino recto, digamos, o más recto posible, porque no estamos diciendo que esto sea fácil, tienen que currar mucho, ¿eh? Esto es mucho de interpretación, de entender, tener en cuenta que no hay una universidad de esto. Prácticamente nosotros hemos cogido toda esa información, porque hay quien dice, es que habéis cogido toda esa información y ahora como que la vendéis. Pues claro, la hemos cogido porque hay mucho trabajo detrás, la hemos organizado, la hemos creado en didáctica, le hemos dado un plantel que sea atractivo y funcional, que sirva para que la persona pueda generar un camino, un transcurso de entrenamiento que sirva, que funcione. Entonces, ¿ahí qué puede encontrar un pescador? Pues básicamente los patrones generales de aprendizaje, que son, primero, adquirir conciencia, el darte cuenta de que esto no es suerte, lo que tú decías antes, que hay algo detrás, que es lo que yo decía de pequeño, ¿no? Como hemos empezado a hablar, que es lo que hay aquí que yo no se me escapa.
Como hay gente que se referencia bien y gente que nos referenciamos, nos cuesta mucho, ¿no? Y claro, nuestras jornadas cuando dábamos con peces al principio eran suerte, claro. Si no entendíamos, no las jugábamos y era muy aleatorio, pero había mucha decepción. Entonces, al pescador lo que le evitamos es esa decepción que pueda sentir y que vaya guiado hacia encontrar una perspectiva donde esos recursos sean optimizados. Es decir, al final, como cualquier otra cultura, como si aprendes cualquier otro deporte, cuando tú tienes al lado un entrenador que te va marcando la pauta, tú vas a llegar ante a tu objetivo, ¿sabes? Es que, a ver, es súper potente. A ver, yo lo veo así porque lo que está, por así decirlo, ahorrando tiempo. O sea, le está dando tu tiempo que tú has invertido en experiencia y en conocimiento, se lo estás volcando a personas que no han tenido esa experiencia. Alfonso, es bastante poderoso. Pues tú ten en cuenta que estas personas llegan. Me viene mucha gente de Agua Dulce que no tienen ni idea de mar. Que eso es otra película. O sea, Agua Dulce no tiene nada que Que ver no tienen ni idea de mar. a pesca de orilla. Y se ponen a hacer los programas que tenemos de formación, donde trabajamos mucho la parte táctica, la parte técnica, la parte estratégica, y le damos toda esta base de conocimiento biológica y básica para poder empezar a potenciar. Y en cuestión de dos años o menos, la persona empieza a planificar y a pronosticar como si llevaran 20 o 40 años de experiencia. Es brutal. He visto cosas brutales. O sea, tú dices pronosticar lo que yo digo, por ejemplo, pues yo soy pescador así un poco más. Digo, venga, hoy. Claro, pues yo también tengo muchos años, sobre todo en las costas por donde yo me muevo, Málaga, Cádiz, algo de Granada, pero poco, Almería, poco, pero sobre todo Málaga y Cádiz. Digo, venga, pues este tiempo, con este viento, me voy aquí. Y me voy a mi sitio, pesco y, a ver, te viene muchas veces con la cara partida, porque tú sabes que la pesca es así de bonita, ¿no? Yo le digo de bonita, porque si tú cada vez que vas a pescar tuvieras captura, pues llegarías aburrido. Yo pienso así, digo, tío, tú cada vez que vas a pescar te hinchas de coger doradas de 2, 3, 4, 5 kilos, o robarlos o lubinas de 1 o 2 y hacer pesquerones, como hablamos aquí. Yo creo que llegaría un momento que te aburre. Yo creo que venirte muchas veces de vacío y que la naturaleza te dé después pues, un día formidable y que te lleves tu rancho de pescado, pues fenomenal. Pero tú piensas que, o sea, tú cuando montaste la escuela, o sea, seguramente yo veo al pescador, que los pescadores son, la gran mayoría son, me incluyo, son muy cerrados. O sea, ¿qué te decía la gente del sector? O sea, ¿qué te decía? ¿Qué salía? ¿De verdad quieres saberlo? Sí, hombre, ¿qué te decían ahí? A ver, es verdad que cuando nosotros empezamos a intentar... Bueno, vamos a decir... Porque es verdad que es otra manera de... O sea, como tú lo haces, que a mí estoy aprendiendo ahora, que no lo sabía, pero que sabía de tus formaciones, pero no sabía que esas etapas, cómo iba todo pronosticado. O sea, es que lo has aterrizado todo, que todo va teniendo sentido, que hay un trabajo, un curro y estoy totalmente seguro que viendo lo que he visto por tu parte, que es que los alumnos que van de cero a conseguir captura. O sea, pero claro, esa parte que no conoce y que ya está entrenada, o sea, que yo sé, o sea, ¿cómo vieron tu proyecto? O sea, seguramente ahora te seguirán diciendo, ¿no? Nosotros, a ver, pues fui yo el que empecé. Me recuerdo cuando hice el primer curso, que lo monté para hacerlo aquí en Málaga. Realicé por redes sociales una propuesta, pues vamos a hacer una formación que la impartía yo, que vamos a pasar un día donde vamos a aprender pues a leer playas y a no sé si propuse algo más, no recuerdo perfectamente, pero bueno, a todo el mundo le pareció muy buena idea, por todos los seguidores que teníamos por redes sociales, pues ten en cuenta que yo empecé con el blog en 2009 y te estoy hablando esto prácticamente en 2018, antes de pandemia. Hay un trabajo detrás de 12 años donde yo y varios locos más, 12 o 14 personas más,
empezamos a poco a llevar a tierra todo esto que he comentado, ¿no? Cuando cayó el libro ese en mi poder, de Emilio Fernández Román, pues me di cuenta de que había mucho que hacer y que teníamos que intentar explicar a la comunidad de pescadores, proponer algo distinto, menos superficial de eso que hablaba yo antes, ¿no? Algo que tuviera más fundamento y que de verdad... que esto no podía ser tanta suerte cuando había gente que lo hacía todos los fines de semana. Eso no es suerte. No es que una persona tenga suerte todos los sábados, ¿no? O todos los domingos, o todos los viernes, o su día de descanso, ¿no? Había algo. Entonces, propusimos el poder traerlo a tierra. Entonces, había muchos pescadores que empezaron a seguirme, se unieron, estoy hablando antes de la escuela, ¿no? Que ese sería el germen, ¿no? De Rincón de mi Pesca. Y empezamos a trabajar aquí en Málaga, a sacar robalones y doradones aquí en Málaga, que íbamos a las tiendas de pesca, pedíamos anzuelos de a lo mejor del 2, 3, 4 barra 0 y nos decían, ¿qué te has comprado? ¿Un barco, Juanma? Y no, es para pescar de costa. Y dice, tú estás loco, esto te lo tengo que pedir por encargo, porque nosotros esto lo vendemos para los barcos porque nos lo encarga. ¿En serio? En serio. Creamos una cultura completamente distinta. De hecho, nos llamaron hasta la televisión para empezar a hacer reportajes. El primer reportaje lo hice yo con una productora de Sevilla, en Cádiz, y estuvimos toda la noche, contactaron con nosotros, yo les dije, mira, que nosotros somos pescadores normales, yo creo que hay gente que pesca mejor y tal. No, si queremos grabar vuestra experiencia, sois amigos y vemos que os da bien, bueno, pues hicimos un pronóstico a las doradas por la noche. Yo recuerdo que ese pronóstico lo hice en junio y yo le dije al productor, mira, yo hasta septiembre no me muevo, porque ahora mismo de noche hay mucha morralla y de día no puedes pescar. Y el tío me dijo, bueno, se llama Dani, después muy buen amigo mío, ¿no? De la productora de VQ, creo que se llamaba, no recuerdo exactamente. Muy apañado, Dani es muy apañado. Yo le hice un pronóstico, digo, vamos a pescar tal día. Estoy hablando con 2 meses de antelación, porque había una luna llena, porque había unas condiciones, y le hice 2 pronósticos, uno para Zahara de los Atunes y otro para Algeciras. ¿Por qué? Porque teníamos 2 orientaciones distintas. Entonces, si teníamos un viento, una playa, un viento determinado, podía ser bueno, pero más viento de la cuenta, no me iba a dejar pescar aquí en esta zona. Y elegimos esta otra. La zona de Zahara, ¿no? Esta era Zahara y esta era... llegó el día en cuestión, no sabíamos las variantes, estas variables que hablamos, no sabíamos cómo iban a estar, sí, los factores fijos. Y le construí la jornada a partir de los factores fijos con 2 guiones. O sea, digamos, los factores variables, estamos hablando de viento... Viento, claro. Se metió un viento que metió mucha alga en toda la parte suroeste. Toda la parte orientada al suroeste, Zahara, etc. Entonces, ¿qué pasaba? Suroeste. Toda la parte orientada al levante y vamos a tener más posibilidades. Entonces elegimos Getares. El guión se cumplió. Las doradas no eran muy grandes porque la zona de Getares es una zona de bahía, de ensenada, es una zona de cría. Ahí está la dorada de cría, ¿vale? Pero sí, salieron muchas doraditas pequeñas, los compañeros pudieron sacarlas y Dani me dijo, ¿cómo es posible que se haya cumplido este guión, ¿no? El productor. Es que le marcamos hasta las horas que se iban a activar. Sí, claro, pues una producción tienes que saber yo antemano, planificar, venir... Y se sorprendió porque él grababa con los mejores pescadores de España, los más reconocidos, Humberto Gacio, etc. Pero nadie le había dado con tanta exactitud lo que iba a pasar en una jornada con 2 meses de antelación. Y no es que yo sea un mago, es que estaba trabajada, teníamos muy trabajadas todas estas zonas y sabíamos que si teníamos unos guiones, unas variables y tal, se podían dar perfectamente las condiciones, yo siempre digo, hasta un 80%. A partir de ahí ya te puedes perder. Obviamente que después sí es verdad que está el factor suerte. Es que puede ser también, imagínate que dragan una playa, sí, que pasa algo, que se te escapa y no controlas, pero dentro de lo normal te van marcando hacia los resultados. Entonces cuando empezamos... La pregunta era, ya me he ido yo por petenera, ¿no? O sea, ¿qué formación? ¿Qué formaciones? ¿Qué hay que podemos encontrar en Rincón de mi Pesca? O sea, ¿qué es lo que aprende? Porque... estábamos hablando, ya me he acordado, de cuando comunicamos esto, la propuesta. Efectivamente, eso. Yo también me he ido. Es que quería comentar esto porque creo que es importante que vea la gente el proceso, ¿no? Entonces, cuando nosotros propusimos esto, la primera vez aquí en Málaga,
Todo el mundo le parecía muy buena idea, pero al final, a la hora de la verdad, no venía nadie. Entonces yo tuve que hacer mi primera formación con alumnos en Barcelona, me tuve que ir a Barcelona. O sea, tú montaste el proyecto Rincón de mi Pesca y te fuiste a Barcelona. Lo presenté aquí en Málaga y no venía nadie. Aquí la gente se puso por WhatsApp y por Facebook diciendo que le parecía muy buena idea, y cuando llegó el día del evento, bueno, ¿qué? ¿Vas a venir y tal? No, es que no puedo, no es que no sé qué, no es que no sé cuánto. Entonces ahí te das cuenta de la realidad. ¿Y la realidad cuál era? Pues que nuestra propuesta necesitaba un poquito de confianza, un poquito de tiempo, de garantía. ¿Y qué es lo que hice? Pues apoyarme en algunos de mis amigos que pudimos hacer amistades a través del proyecto que hicimos con Rincón de mi Pesca. Tocamos muchas comunidades y una de ellas las teníamos en Barcelona. Allí en Barcelona había una comunidad que estaba haciendo mucho por la pesca, que era el proyecto Surcasting de Llobregat, con Miquel. Miquel era el propulsor del proyecto, había muchas personas, era el boom de las redes sociales, se creaba una idea, la gente se reunía para pescar, iban a por peces de deporte, hacían muchas sueltas. ¿Aprovechaste ahí el rincón Claro, para...? ellos tenían una comunidad y me apoyé ahí, y Barcelona es una ciudad mucho más abierta que Andalucía en esos aspectos, y metimos 17 personas en el curso, en la primera formación. Oye, qué bien, tío. Y allí fuimos y pasamos 2 días espectaculares, les comenté a toda esta gente cuál era la propuesta, y allí, pues mira, voy a hablar de algunos casos que seguramente van a escuchar este podcast. Allí me llegó un chico que se llama Gorka, que hoy en día está en competición, a lo mejor tú lo conoces, que quería dejar las cañas, quería dejar la pesca. Este chico entonces tendría 14, no recuerdo bien la edad. El padre lo trajo, el padre se asomó a ver quiénes éramos, los que, por dónde iba a dejar su hijo, que no sé qué, no sé. Cuando vio que había más gente joven, pues lo dejó allí sin problema, alquilamos un local y sí, empezamos a hacer la formación. Y la formación que les propuse, pues era todo lo que estaba en el blog: meteorología, lectura de playa, el por qué los peces comen de una manera y comen de otra, cuándo tienen que buscarlo, y salieron de allí disparados. No, lo siguiente, empezaron a entender que esto no era suerte, que aquí había cosas que podían rascar. Luego nos fuimos a la playa a hacer una formación y estuvimos leyendo la playa, pescando al atardecer, y al día siguiente más pesca, pero en la playa. ¿Y este chico ahí cómo se motivó? Este chico, me acuerdo que me decía: yo quiero dejar la pesca. Yo quiero dejar la pesca porque no se me da bien, tal, estoy solo, mi padre no me enseña, no sé. Pues esto es uno de los motivos por los que existe la escuela. ¿La escuela por qué existe? Porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad, como yo he tenido, de tener un padre que lo lleve a pescar y a base de cabezazos aprender. Eso sí es verdad, ¿eh? Eso sí es verdad. Tenéis un pilar familiar que... Pues todas estas personas que les gusta la pesca, no saben por qué, pero le encanta y tienen esa conexión con el mar, se le abre esta vía. Luego Gorka no ha realizado más formaciones con nosotros, pero esa chispa que le pegamos, hoy en día veo muchas publicaciones de él, que participa en provinciales, en Cataluña. Yo me siento bastante contento de que una persona que iba a dejar el deporte, hoy en día está enganchado de esa manera. Qué guay, tío. ¿Y de qué manera? Nada más que por eso merece la pena todo esto. Claro, la verdad es que sí. Básicamente la formación en cualquier ámbito, pienso yo que es una transformación, ¿no? Es transformarte o querer conseguir algo que tú deseas, ¿no? Y apoyado a una persona que te lleve a resultados. Y ahí, en Rincón de mi Pesca, se va a aprender desde... Tiene un curso, la formación que yo he visto ahí en la web, tiene un curso de lance. O sea, te voy a preguntar, esa es otra pregunta. O sea, ¿tú eres de los que opinan que el lance importa en el surcasting? Voy a acabar la pregunta. ¿Importa el lance a la hora de obtener buenas capturas o hacer buenas pesqueras? Yo tengo mi teoría al respecto. O sea, pero yo quiero escucharte. A ver, yo te voy a ser muy sincero. Nosotros empezamos con el lance en la pesca a través de Antonio Cotán, que es un lanzador
muy conocido aquí en Andalucía, sevillano de 2 hermanas, y fue una de las primeras personas que dio un paso adelante con la escuela aquí en Andalucía, que no era fácil, ya habéis visto que me tuve que ir a Barcelona a hacer el primer curso. Sí, sí, sí. Y Cotán dijo, si hace falta algo, meterle un complemento para que la gente venga aquí en Andalucía, pues tal. Entonces, Antonio Cotán fue uno de los primeros que se puso ahí a enseñar lance de pista, que él había aprendido en pista, un gran lanzador y un máquina, para mí, y una gran persona. Y fue la primera vez que yo tuve un contacto directo así con el lance más profesional, porque yo de pequeño me habían intentado enseñar, pero yo no podía ni con la caña. Un pescador de aquí de Fuengirola, que no recuerdo muy bien el nombre, no voy a dar nombre pues me vaya a equivocar, pero me cogía, me explicaba las técnicas. Y esto ya con Antonio ya evidentemente ya es diferente. Hizo las primeras formaciones de lance con la escuela y empezamos. Pero yo realmente el lance lo metí en la escuela como algo para atraer gente. Sí, es como... No porque no crean en el lance, sino como alguien para atraer gente. Por circunstancias, luego vino la pandemia, el confinamiento. Ya, bueno, ya Antonio no seguía trabajando con nosotros, entonces me tocó, se había quedado esa parte huérfana, me tocó tener que aprender. Y me puse a aprender. Pero si la pregunta va a porque si es mejor lanzar o no lanzar, porque si el pescado está más cerca, está más lejos, evidentemente, y te diré una cosa, el 80% de las grandes capturas, vamos a poner un número, el 80% Venga, por ponerlo, venga, vale. se coge de 80 metros para costa. Sí, bueno, la experiencia sí es verdad. Pero ¿qué pasa cuando está más lejillo? ¿Qué pasa? Es verdad, es verdad. A ver, es verdad que... O sea, yo tengo mi teoría, ¿no? Mi teoría es que la gran mayoría de veces es verdad que el pescado se mueve de 100 a 0, de 0 a 100 metros desde la costa. O sea, es mi percepción, mi experiencia, ¿no? Pero es verdad que hay días que los metros marcan la diferencia. No sé por qué, escenarios, situaciones... Y es verdad, sobre todo en el mundo del surcasting de competición, que es el que yo más practico, pues es verdad que hay momentos, hay playas que los metros son fundamentales. Obviamente tú estás viendo Sí, según el perfil de... directamente proporcional a pescadores más lanzadores, hay puntualizando sitios que te llegan, que hay puestos para a lo mejor que están más calientes, porque a lo mejor tengan ahí el pez esté ahí merodeando, pues esté comiendo o lo que sea. Es verdad o sea, que el lance marca la diferencia. Pero si yo fuese un pescador que está iniciándose, a ver, yo sé que tiene una formación de lance. El lance es fundamental, por lo menos para que el plomo caiga al agua, ¿sabes? Y tener tu técnica. Porque es verdad, a ver, aprender a lanzar bien no solamente es la distancia, sino es que también, es mi punto de vista, sino también dolores de espalda, lesiones, etcétera, etcétera. Porque es verdad que dices, oh, yo lanzo mucho. Y hay una cosa muy importante que la gente obvia. El lance, por ejemplo, que nosotros estamos enseñando ahora, porque claro, desde la época de Antonio Cotán hemos evolucionado, entonces teníamos que darle una propuesta al alumno, que el alumno entendiera que tiene valor el hecho de perder su día para poder aprender. No le vamos a enseñar a lanzar en un día, pero le vamos a indicar el camino de cómo tiene que empezar a tomarse el lance, incluso a través de los programas que pueda volver a repetir la formación o que pueda seguir entrenando, ¿no? Porque nosotros les enseñamos a entrenar. Nuestras clases van dirigidas a enseñarles a entrenar. ¿Y por qué? A mí me gusta mucho la pesca de la herrera. Es mi pesca favorita. La pesca de la herrera me parece... Muy bonita, muy bonita. Es muy bonita, es dinámica, no tienes que echarle tantas horas y es muy agradecida. Además, el pescador se puede desfondar bien con esa pesca porque puede hacer muchos lances, muchas repeticiones y tal. Y para mí es muy, muy importante. ¿Qué pasa a un pescador cuando no lanza bien o no está lanzando de forma adecuada y hace una pesca, por ejemplo, de la herrera que yo estoy comentando? Que su lance empieza muy fuerte y va así. Cada vez va lanzando menos metros, cada hora que va pasando. ¿Por qué? Porque va trabajando mal, no va cargando. Entonces, la importancia de aprender a lanzar, y como nosotros estamos enseñando ahora con la metodología de Miguel Cadaqués, que ha sido referente del lance en España, que lo hemos contratado muchísimas veces y para nosotros ha sido un privilegio, es una persona
muy, muy importante para la pesca en nuestro país, pero también es una persona que desarrolló su propia tecnificación de ese lance y lo basa, porque él trabajó mucho en artes marciales, de hecho vino aquí a Fuengirola y estuvimos haciendo una convención gratuita, que vinieron un montón de gente, y explicó el por qué empezó a hacer esta tecnificación, y es que ese lance está apoyado en las piernas. Eso te iba a preguntar. Es Porque, curioso, ¿eh? sí, pues eso te iba a preguntar. Tú has dicho ahí técnicas de lance. O sea, aquí yo pienso que, o sea, por ejemplo, el lance a la media vuelta. Cada maestrillo tiene su librillo, entre comillas. O sea, yo veo que es verdad que hay muchas personas, hay muchas personas pues, que tienen ahora formaciones de lance y cada uno tiene su estilo. O sea, yo considero, y mi experiencia es que a ti te viene bien mejor lanzar de esta forma, o sea, por tu envergadura, por la caña, etcétera, etcétera. Seguramente hay unos patrones, pero también hay otras formas de lanzar que se llegan. O sea, el Hay objetivo muchas técnicas. ahí está. El objetivo es siéntete cómodo con la técnica que mejor se adapte. O sea, no, Sí. yo pienso que no es esta técnica la de lanzar. O sea, y ahí pongo en punto, por ejemplo, tú ves a David Alcántara. David Alcántara, su lance es espectacular. O sea, y tú ves cómo lance y tú dices, yo por ejemplo, y de coña, puedo llegar a ese giro, ¿no? Pero es verdad que hay La ha desarrollado de una manera... Claro, pero hay otras personas que lanzan también muchísimo y tienen otro estilo. Entonces yo llego a la conclusión y digo, o sea, aquí no hay un patrón de lance. Aquí cada uno que depure su técnica. A ver, hay siempre unos estándares, que depure su técnica, que se sienta cómodo. Y para mí lo más importante es que ya con la edad, pues cuando eres joven, pues, pero cuando vas teniendo ya una edad, dices, tío, que no salgas machacado después cuando acaba la jornada de pesca. a eso es lo que yo iba, Alfonso. Es que, claro, cuando me topo yo con este tipo de lance, digo, me parece súper interesante que una persona pueda en su jornada de pesca, su lance en vez de hacer así, es decir, que en los primeros lances va adquiriendo mucha distancia y luego baja y termina lanzando prácticamente 20 o 30 metros menos, ahora que su lance haga así. Claro. Y que los últimos lances sean los mejores, porque estás trabajando con la musculatura del tren inferior, que estás apoyando el lance con las piernas y con la cintura. Y esto es lo que este hombre le ha legado a la escuela, me ha legado también a mí, del cual estoy muy agradecido, y nosotros ya evidentemente estamos variando esa formación, la estamos adaptando a como nosotros entendemos. Entonces nosotros lo que enseñamos al alumno que llega, a la persona que llega, es a poder referenciarse con un lance que en su jornada luego le va a servir, que va en progresión. ¿Y eso qué significa? Que para nada va a cargar la espalda, que con un movimiento técnico sutil, sin ningún esfuerzo, va a cargar la caña y va a descargar la caña. No, es verdad que eso... Y se olvida lo que es un poco la palabra lance, ya no es lance, es carga y descarga. Apoyándote bien en el cuerpo. De hecho, muchos de los lances que enseñamos, la primera sesión siempre es con el lance encarado. Los pies están encarados al agua. Y lo único que trabajamos es colocar bien los pies para que la cintura vaya a su sitio, que te permita girar y darle a la caña el máximo recorrido con el menor esfuerzo. Por lo tanto, la persona cuando viene a los cursos sale muy contenta y muy satisfecha porque sin ningún tipo de esfuerzo y sin tener que aprender los pasos, prácticamente se dan cuenta que trabajando, pues cada persona con su envergadura, hay personas que son más altas, hay personas que tienen más peso, no le hace falta tener el mejor tipo del mundo ni coger la mayor forma del mundo, que le va a sacar partido a ese equipo por el cual ha invertido tanto. Entonces la gente se va muy contenta y lo nota sobre todo después cuando va a pescar porque disfruta. Claro. Me parece eso muy interesante. Sí, la verdad que interesante. Aprender una metodología y que te acorten el tiempo, que te solucionen, para eso soy pro. O sea, yo soy pro formación en el sentido de enséñame y me ahorras tiempo. Es así, porque lo que Así te está va. ahorrando tiempo. Pero es verdad que después de ese entrenamiento tienes que ir a pescar. Tienes que ir a pescar y tienes que entrenar lo que te han enseñado. Porque es verdad que mucha gente dice, tío, pues ya no lanzo igual. Digo, es que nosotros, por ejemplo, yo muchas veces voy a la playa, ya no, ahora no me porque no tengo tiempo, ¿no? Pero antes iba a entrenar solamente el lance, ¿sabes?
Claro. Y eso se nota después la seguridad de coger la caña, etcétera, etcétera. Y la verdad que Yo he superguay. enseñado varias formas técnicas de lance y todas me parecen muy buenas, ¿eh? Enseñé en su día la que Cotán me transmitía. Bueno, intentaba enseñarla, pues evidentemente sin experiencia. Luego enseñé varias más que estuve evolucionando, pero de las que he enseñado, esta es la que veo que la persona acepta mejor, su progresión es más favorable porque cada caso es un mundo, ¿eh? Estamos hablando Sí, en claro. general, por estadística. Y después está lo que tú dices, que como no lo entrenes, no lo depuras. Llega Sí. un momento que tienes que depurarlo y tienes que trabajarlo. Por eso me parece fundamental lo que nosotros hacemos. En nuestras formaciones de lance enseñamos al alumno a que se pueda entrenar solo, porque al final esa persona no tiene tiempo. Claro, claro, es así. Y se va a ver consigo mismo en esa tesitura. Entonces, tiene que ser fundamental que la persona sepa luego regularse el solo. Y enseñar, nuestras clases van muy basadas en que el alumno se dé cuenta él mismo de dónde está fallando. Y no tenga que estar diciéndole al instructor, mírame, que no sé qué, no sé cuánto. Él ya sabe, hostia, esta mano no hay donde tenía Sí, que ir. claro, que... Este pie me lo he dejado atrás. Porque a mí cuando me preguntan de vez en cuando por los foros que llevamos de móvil, mírame, digo, ¿tú qué piensas? Pues que este pie no sé qué. Porque yo le rebato la pregunta porque ellos lo que buscan ahí es un poco la aprobación o la seguridad. Sí, claro, pero que no, pero que tú le digas, mira, pues es verdad que me he equivocado en esto. Y yo les digo a ellos, esto lo hacía mucho Miguel, ¿no? Esto lo aprendí yo de él. Y él le volvía a poner otra vez por delante y la persona, cuando se da cuenta que lo sabe, se siente más segura porque sabe que va bien. Porque el lance que nosotros enseñamos es tan técnico que ahí lo más importante es la confianza que tenga la Correcto, persona. efectivamente. Cuando esa persona confía y está segura de sí misma, su lance va a mejorar. Cuando una persona no confía, primero tenemos que resolver tu problema de confianza, le digo yo. Sí, es verdad, es verdad. Una de las pautas que nosotros hacemos en las clases, sobre todo cuando tenemos 2 sesiones, en un día o en un fin de semana, la segunda sesión, le hacemos que la gente lance con los ojos cerrados. Eso es una pasada. Le Pues, ponemos una venda Yo eso y nunca lo he probado. hace un OTG con una venda. Y se quedan con una sensación como, mira, quítate el pañuelo, recoge, y está el lance completamente recto. Joder, tío. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Porque le estamos enseñando a colocarse. Solo. Un día me iré contigo y me lo pones. Es una pasada. Es una dinámica muy chula. O yo de aquí te tengo que sacar, exprimir algo de valor. Venga, vale. Pues yo voy a elegir la especie con la que nosotros con B-Hook hemos lanzado, ¿vale? Que es la especie de... Hemos sacado una edición limitada de dorada y de dentón. Yo sé que la dorada, pues la reina de nuestras costas, Sí. en el sentido de la modalidad que hacemos de surcasting. Tío, yo quiero que le diga a la gente, tanto para la gente que se está iniciando, imagínate que yo no sé, no tengo ni idea, y también para pescadores experimentados que seguramente se van a llevar algo de aquí, ¿no? O sea, cuéntanos experiencia, o sea, ¿qué claves tengo? Sé que ahora no estamos en temporada, esto se está grabando a finales de enero, todavía no estamos en temporada, pero nos queda creo que un mesecito, ¿no? Un mes y medio que empiezan a ellas a andar. Aunque algunas se están sacando por el tema del cambio climático. que yo creo... Eso es para otro tema para hablar. En otro podcast podemos charlar de eso, ¿no? Cómo está afectando. Pero, o sea, ¿cómo puedo yo empezar a intentar capturar doradas? Pues, vamos a hablar un poquito. Pues estamos por aquí en la zona. Litoral... La dorada, obviamente, tendrá unos sus patrones, pero no sé yo si tú que has estado dando formaciones, que estás constante en contacto con el litoral español, no solo andaluz, que también toca Valencia, toca Barcelona, no sé si toca otras partes, pero, o sea, ¿que se comporta la dorada de manera diferente en un lugar que en otro? Esa es muy buena pregunta. Además, yo creo que rompe mito, aunque yo creo que desde que nosotros estamos promulgando esto, cada vez se extiende más, porque es curioso, me meto por comunidades y se ven comentarios de cosas que hace 20 años no se veían y ahora ya sí se ven, y eso es bueno, eso es bastante interesante.
Yo creo que el tema de la dorada en cuanto a cómo se mueven por el litoral y tal, funciona de una manera básicamente que lo vaya a entender muy fácil. La dorada se mueve en comunidades. ¿Esto qué significa? Pues que esas comunidades tienen unos patrones adaptados a sus zonas. Ellas no hacen una migración alrededor de diferentes costas y tal para tener que buscar alimentos y tal. Ellas tienen su margen de alimentación, su margen de sus zonas de resguardo y luego sus zonas de puesta. Entonces, esa comunidad, que a lo mejor puede ser una comunidad que esté en la parte occidental de Málaga, por así decirlo, pues va a tener sus puntos clave. Si la comunidad se hace más grande porque la situación, el año es próspero y hay más proles, etc., lo que hace es expander su territorio. ¿Qué es lo que hace? Pues expander sus comederos, pero no se va a otras zonas que están ocupadas por otras comunidades, se respetan entre sí. O sea, ellas mismas por zonas se van... Se establecen. Se establecen ahí y ya está. O sea, y por ejemplo, como que la dorada empieza a comer... o sea, empieza a dar la cara a pescadores, sobre todo en más abundancia, de marzo a octubre, por ejemplo, más o menos, ¿no? Que suele ser más o menos la zona... Sí, bueno, sí. Tenemos verano que... Más... Y noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿dónde están las doradas? Buena pregunta. Este animal lo que pasa es que tienen una forma de reproducirse que tardan 4 meses en ovar. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues para que nos hagamos una idea. La dorada se mueve siempre entre la misma orilla y depende de los fondos, 20 y tantos, 50 o 60 metros de profundidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando estamos en las zonas de orilla, cuando están en las zonas de orilla, es porque están en una época de alimentación, como tú has dicho. Normalmente esto va conforme el fotoperiodo. Cuanto más empieza a durar los días, a partir del mes de marzo, ¿vale? La dorada empieza a entender, se le despierta su glándula pineal, es una pequeña membrana que tiene aquí entre el cerebro y los ojos, ¿vale? Le entra por ahí la luz, un poquito. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Y este animal lo que hace es que entiende su metabolismo, que tiene que empezar, porque ya ve que tiene muchas horas que hay iluminación y empieza a entender que empieza la época de crecimiento, porque los días duran más. ¿Esto qué significa? Lo relaciona con que va a haber más disposición de comida y más estabilidades, más momentos propicios para poder alimentarse. Y por ejemplo, las doradas grandes, o sea, seguramente las doradas pequeñas vayan a un sitio y las doradas grandes se van por otro. O sea, yo tengo entendido siempre a lo mejor que las doradas grandes son más solitarias, porque ya ellas están, pues, y las doradas más pequeñas por otro. Estamos hablando, vamos a poner doradas pequeñas, doradas de recién, digamos, puestas que están haciendo de 300 gramos, 200 gramos a 1 kilo, ¿vale? 1,5 kilos. Sí. O sea, a partir de los 2 kilos, 2,5 kilos. Alevines, juveniles. Efectivamente, alevines, juveniles. O sea, yo soy pescador, ¿dónde me puedo ir a buscar doradas que me pueda llevar una dorada o 2 doradas a mi casa? Claro, esa es muy buena pregunta. La dorada, juvenil y alevín se va a comportar de manera distinta a la dorada madura. La dorada tienen varias fases, ¿vale?, de crecimiento. Primer año, su principal misión es engordar para no ser comida, para poder hacerse fuerte y poder competir y no morir, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Se centra en comer y lo que hace es estar muy reunida, asociándose con otras especies si la comunidad es muy escasa, se asocia con otras especies, lo que sea, para sobrevivir. Y esas doradas se van a criar normalmente en torno a zonas de estuarios, bahías, zonas donde haya mucha alimentación. Esa es la dorada pequeña. Por aquí cerca, zonas portuarias o en la zona de Algeciras, la bahía de Algeciras, donde tenemos varios ríos, tenemos el Guadacorte, no sé si se llama Guadacorte, Palmones, y luego tenemos la zona portuaria de Algeciras, que es enorme, influenciada por las mareas, tiene muchísimo muergo, muchísima comida. Hay comida y hay protección, pero más que protección de depredadores, que también es protección ambiental, los que buscan. Resguardo ambiental, Sí, que no les genere
que haya muchas corrientes, cosas que ya puedan modelar, trabajar. En otras zonas, por ejemplo, rías, estuarios, como el delta del Ebro, zonas de cría de dorada. Y si me tengo que ir, por ejemplo... Eso el primer año, ¿eh? Cuando Ese... las doradas son juveniles alevines, prácticamente. Y por ejemplo, si yo quiero empezar a buscar ya dorada, dime meses, vamos a ser concretos. Vamos a hablar por meses, Ahí ¿no? está, vamos a ser concretos. Si yo voy buscando dorada, o sea, de 1,5 kg, kilo hacia arriba, ya está dorada de 5 o 6 kilos que sale. Dime meses donde puedo ir a buscarla y qué tipo de escenario. O sea, puede ir escenarios mixtos, puede ir escenarios arenosos o rocosos. Dime... O sea, tú imagínate que yo no sé. Vale. Yo no sé. O sea, yo quiero saber meses donde podía buscarla y qué tipo de escenario me recomienda. Yo lo establezco primero teniendo que controlar. Hemos explicado la fase de crecimiento cuando empiezan. Y la otra fase, ¿qué pasa? Si está 4 meses ovando. ¿Eso qué significa? Pues que la dorada está en fondos entre 25 y 50 metros. Os voy a dar una pista. Aquí en Málaga no se van a más de 25 metros. ¿Por qué? Porque tienen la temperatura ideal para que la hueva pueda nacer y pueda... Pues, es una larva que necesita del saco vitelino que le protege para poder alimentarse, poder sobrevivir y esperar las mareas que suelen producirse en el invierno, que son las surgencias, esas mareas que las van a llevar a zonas costeras, sí, que es donde tienen supervivencia. Y por eso ponen tanto huevo, entre 1 y 4 millones de huevos por dorada. Entonces, la clave es entender que si están 4 meses ovando, no significa que no van a venir a comer, pero solamente van a venir a comer cuando tienen una verdadera oportunidad de alimentación. ¿Y eso en el invierno cuándo es? Pues cuando hay un gran temporal. Solamente cuando hay un gran temporal y ellas sienten a través de su línea lateral que va a tener mucha estabilidad, muchos días iguales, ajá, entran a comer. O sea, he cogido grandes doradas maduras en enero, en el mes de enero, en el mes de mi cumpleaños, muchas veces, no sé por qué, pero ha coincidido. Yo cumplo años el 31 de enero. Ya mismo es mi cumple. Ya estoy, ¿no? Mi madre cumple el 30, sí. Pues yo tengo fotos de doradas que he cogido con luna llena y tal, después de grandes temporales que ha habido en enero, porque han aprovechado, estoy hablando de grandes temporales que haya sacado a lo mejor una batea de mejillones, cosas así que pasan de vez en cuando. Sí, 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 sí. ¿Y por qué se cogen doradas? Porque ellas, esas doradas que están en fondo poniendo, solamente se acercan a la costa esos días porque saben que van a poder reponer para seguir ovando, porque primero desarrollan, tienen 2 gónadas, una gónada y hasta que no terminan de ponerla, la otra la van desarrollando. Tía, eso no, yo no tenía ni idea, ¿eh? O sea, fíjate que yo llevo años pescando, no tenía ni a su... Pues cuando tú controlas esas dos cosas, la época de crecimiento ya empieza a establecerte. Cuando los alevines y los juveniles siempre están en costa, las puedes capturar cualquier día del año. Pero las maduras tienes que saber cuándo. Sabe que, claro, yo sé que... Cuando están, si están ovando, pues tienen que saber cuándo van a estar en costa. O sea, meses de la gorda. De marzo, que ha terminado la puesta, en aproximadamente... ahora mismo están cogiendo alumnos de la escuela en todo el litoral de Valencia y Barcelona doradas que están ovadas. Pero están en costa. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de poder alimentarse. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las doradas vienen a costa, se alimentan y vuelven otra vez a poner. Es decir, no porque estén poniendo, no vuelven. Sí, no, porque encuentran alimento fácil y dicen, venga, voy a comer. Porque a lo mejor necesitan, a lo mejor esa temporada, desarrollar más la gónada, hay más posibilidad de alimentarse este invierno y ellas van a venir. Ellas lo van a medir todo. No van a hacer ningún viaje en balde. Es decir, puedes coger dorada a cualquier época del año, va a depender de esto, pero si tengo que decir meses... ¿Con cuál te quedaría? Dime 4 meses que te quedaría. Yo me quedo con octubre y noviembre. Octubre y noviembre. Y después marzo y abril, también muy bueno para buscarla. Lo que pasa es que en marzo y abril la buscaría más en playas que tengan más zonas mixtas, que tengan un poquito más de profundidad, que por ahí van a entrar mejor, ¿vale? ¿Pero por qué zonas mixtas? Porque en marzo y abril todavía no hay mucha alimentación de concherío
Sí. en las playas y encima las doradas vienen muy, muy, muy debilitadas. Entonces ellas van a ir solamente a las zonas que saben que tienen Sí, reposición a lo fácil, seguro. a lo fácil. Seguro. Zonas portuarias. Mayo, el mes de mayo es muy bueno para coger doradas en las zonas de puerto, porque ellas se resguardan en puerto y salen a comer al amanecer. O sea, yo creo que esto daba un podcast entero, hablar de la dorada. O sea, si a los usuarios les interesa que hablemos más de la dorada, que nos dejen escrito por comentarios. Si queréis hablar de la dorada, pues mira, hasta y- vivimos cerca, ¿no? Claro, podemos hacer un podcast en un futuro próximo hablando más de la dorada. Ya vamos a cerrar este primer episodio. Creo que llevamos ya una hora grabando y a mí se me ha pasado. Al principio estaba nervioso, no te voy a engañar. Estaba nerviosillo porque era la primera vez, hay que ser honesto. Pero la verdad que se me ha pasado súper ameno, tío. Juanma, agradecerte enormemente el estar aquí, el inaugurar el podcast de B-Hooks. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que nos hemos llevado muchas pinceladas, sobre todo yo me he quedado flipado con el tema de las doradas, cómo se comportan. Yo creo que eso tendríamos que ahondarlo más. Quien quiera ahondar más, seguramente, Juanma, creo que tiene formaciones específicas por especie, ¿puede ser? Sí, bueno, tenemos formaciones de diferentes estilos, tanto técnica como hemos hablado de lance. Tenemos mucha formación online. Ahora hemos sacado la nueva proyección de paquetes de formaciones online que se van haciendo prácticamente cada 2 meses. Estamos ya en ciclos con los primeros cursos que se llaman Reinicia tu pesca, para el pescador que lleve más tiempo o el que está empezando, que cambie totalmente su perspectiva, como me pasó a mí, y deje de perder el tiempo, como me pasó a mí. ¿Vale? ¿Qué? Y son paquetes de 4 o 5 clases muy amenas, se hacen en directo y luego se quedan grabadas. Y el otro curso que tengo en marcha, que hay menos gente porque hemos sacado la primera edición y necesita hacer primero el Reinicia tu pesca. Creo que tenemos a 12 personas en esa formación y 40 en el Reinicia tu pesca de ahora. La otra formación se llama Planifica desde cero. Joder, guay. Enseñamos a la gente a planificar desde cero, sin tener ni idea, en 4 clases. Qué Una guay. pasada. O sea, le vamos a dejar a la gente que no te haya conocido y tal, vamos a dejarle un regalo. Le vamos a dejar algo en la descripción, ¿no? De algún descuento o lo Por que sea. supuesto, de tu formación. para Un toda- regalo. Para toda la comunidad de B-Hooks le vamos a dejar precisamente un acceso gratuito a una clase para que entren Sí, qué ahí. guay. Pues ya sabéis, ahí os vamos a dejar el enlace en descripción y a quien le interese, pues genial. Y para cerrar, te voy a hacer 3 preguntas. O sea, ¿con qué viento te quedas para pescar? Porque tenemos colección marejada, que es la primera colección de Bihú. ¿Con qué viento? ¿Cuál es tu viento preferido para salir de pesca? Yo soy mucho de Levante. Viento del este, ¿no? De viento del este. ¿Especie favorita? Me quedo con la herrera y el sargo. Si tengo que decir alguna para relacionarlo más con el Levante, el sargo. ¿Y zona de pesca favorita? ¿Lugar? ¿Comunidad? ¿Dónde...? Yo me quedo con mi Costa del Sol. A mí que no me la quiten. Yo sé que las limitaciones que tiene nuestra costa, pero gracias a Dios la he disfrutado mucho y he sacado muy buenas capturas aquí. Qué guay, tío. Pues nada, gracias a todos los que estáis ahí, os estáis viendo, nos estáis escuchando en este podcast. Espero que haya sido de utilidad lo que hemos hablado hoy. Y nada, Juanma, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, que siga para adelante este proyecto que creo que tiene una conexión con el mar extraordinaria. Esperemos. Estamos poniendo mucha ilusión, muchas ganas, a ver quién se quiere animar a venir y comentar también su experiencia. No solamente hablamos de pesca, sino vamos a hablar de todo lo que rodea el mundo marino, ¿no? Que son todos los deportes, desde pesca submarina, surf, vela. Queremos que también venga alguien biólogo que nos hable de ese tema, porque yo creo que un biólogo marino puede darnos mucha información. En fin, que nos hable todo lo que sea, que nos cuente la experiencia suya rodeada con el mar. Así que nada, sin más, gracias a todos por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.